¿Aló? Bueno, sí, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al último panel del día de hoy sobre la protección de marcas en el evolutivo ambiente de las redes sociales. Espero que lo disfruten. Marisa, cuando quieras, va a venir un video y después puedes arrancar. Gracias. Protección de marcas en el evolutivo ambiente de las redes sociales. Daniel Legaspi, Santa Marina Esteta, SC México. Megan Carpenter, University of New Hampshire, Franklin Pierce School of Law, Estados Unidos. Moderadora, Maritza Reategui. Rodrigo Elías Almedrano Abogados, Perú. Buenas tardes a todos. Estamos en el último panel del día. Tenemos unos expositores de lujo. Vamos a tratar un tema que no solamente lo vemos desde el punto de vista profesional, sino también personal, ¿verdad? Porque el tema de las redes sociales van en aumento y también los usuarios. Vamos a empezar con nuestra primera expositora y voy a leer brevemente su CV. Megan Carpenter es decana de la Facultad de Derecho de Franklin Pierce, una de las 10 mejores escuelas en temas de propiedad intelectual durante más de 3 décadas. Megan es una líder reconocida en temas de propiedad intelectual, tecnología y educación. Su historial incluye logros significativos en el desarrollo de nuevas fuentes de ingresos, innovación de productos y servicios, creación de programas, políticas y unos temas que me encantan, que son los temas de diversidad y de inclusión. Megan es autora de diversas publicaciones en los temas de propiedad intelectual e innovación, incluido el libro Evolving Economies. Ha publicado en libros y revistas de derecho y es una autora y oradora frecuente en muchos medios de comunicación, incluidos el New York Times, entre otros. Megan ejerció la abogacía en Key and Ale Gates antes de su ingreso a la academia. Megan, por favor, adelante. Gracias, Marita. Thank you so much for having. Muchas gracias por tenerme acá el día de hoy. Estaré hablando un poco sobre protección de marcas en el ambiente evolutivo de las redes sociales. Básicamente haremos una revisión general. Permítanme que no me funciona. Aquí vamos. Acá tendremos un resumen ejecutivo de lo que estaré hablando el día de hoy. Estaremos hablando primero de la generación Z y la toma de decisiones del consumidor, porque algo que es único tiene que ver especialmente con la generación Z, teniendo ese poder adquisitivo, siendo el grupo más amplio en las redes sociales, con la mayor cantidad de capas de presencia en las redes sociales. Es interesante saber que sobre la audiencia de la que estamos hablando, y de igual manera hablaremos de retos y oportunidades que esto presenta, sea la motivación continua al consumidor o pensando en un marco legal que puede estar un poco desactualizado para estos ambientes de las redes sociales. De igual manera estaremos hablando sobre las oportunidades que se presentan en línea y de igual manera un poco del counterfeiting. Estaremos hablando sobre estrategias prácticas y algunos kits de herramientas para ustedes y para los clientes que los siguen. Así que la generación Z está motivada por calidades como la autenticidad, moralidad y motivación.
Lo lamento, pero tengo un poco de dificultades con el paso de las diapositivas. Tienen un fuerte sentido del ser y de hecho el 92% de las personas encuestadas dicen que es importante mantenerse real frente a quienes son como persona. De igual manera mantienen un sentido bastante fuerte de moralidad. El 89% dice que mantiene su propio código moral, pero la moralidad es un tema situacional. Por lo tanto, las marcas para los miembros de esta generación es una extensión, un reflejo de su propia identidad. El 80% de los que respondieron decían que era importante que las marcas se acoplaran a su estilo y a su base individual, que realmente reflejaran quiénes son como persona. También implica la situación moral en un 48%. Y es bastante interesante porque estamos hablando sobre la parte de autenticidad, pero de igual manera estamos hablando frente a cómo pueden tomar decisiones adquisitivas. Por lo tanto, el 48% dice que no está bien comprar productos falsificados, que la autenticidad en sí mismo es importante. Sin embargo, cuando lo realmente vemos, el ingreso va más allá que los morales. Así que el 47% comparado al 37% como base para las decisiones de compra. Esto nos da realmente un background para pensar el cómo podemos operar, donde tenemos la protección de marca en estas marcas fuertes en el espacio de las redes sociales. Y pienso en las marcas como, de cierta forma, como un contenedor exclusivo de información. Simplemente designan una fuente de servicios. Eso lo decimos en las leyes de las marcas comerciales, pero realmente lo que hacemos o lo que dicen estas marcas es decir más de lo que jamás te has imaginado. Si piensas en tu restaurante de comida rápida favorita, probablemente puedes ver muchas cosas en el menú y probablemente podrá decirnos cómo se ve su paquete, incluso qué tan limpios pueden ser sus baños y qué tan claros son los baños, cómo se ven los muebles, su alimento. Y es realmente toda la incorporación o la encarnación de un producto en particular, un servicio en particular. Si pensamos en Corona, que es la tercera marca más popular en Latinoamérica, bueno, bajó 2 puestos recientemente, podemos pensar en ese sabor de esa cerveza. El sabor, su olor es muy distintivo. Esa botella particular que se muestra como refrescante en un día cálido. No es costoso y está bien para compartir, está bien para un día de compartir con los amigos. Todos estos elementos muestran un simbolismo que se refleja en los consumidores como tal. Así que cuando pensamos en esa maleta, en ese tipo de contenedor que tenemos en las marcas, no es solamente un espacio limitado, pero es como una maleta mágica de donde podemos sacar muchísimas cosas. Y esto es justamente lo que estamos tratando acá. Así que comencemos a mirar algunos de los retos que esto involucra en el mundo de las redes sociales. En primera instancia, tenemos una motivación incrementada del consumidor en las redes sociales de formas que no habíamos experimentado con marcas anteriormente. Cuando comencé mis prácticas, realmente se sentía como si nuestros clientes quisiesen controlar el significado de dicha marca y lo que estuviese en esa maleta, lo que se empacaba en esa maleta, en ese contenedor, era únicamente lo que quería que se reflejara por parte del dueño de la marca y se sentía fuertemente, pero en la era de las redes sociales, esta maleta parece ser una maleta rota, donde todo tipo de elementos o cosas que un consumidor puede hacer con la marca en línea terminan siendo parte de lo que simboliza dicha marca. Y esto, lógicamente, presenta un reto enorme para los dueños de las marcas de formas que nunca habíamos visto. Lógicamente, las marcas comerciales también hacen parte del léxico común y de los léxicos diarios. Vemos el incremento de las marcas comerciales como parte de un comentario, como elementos o objetos estéticos, que hace que los dueños se sientan un poco incómodos y debemos de pensar en eso. Usos como estos, donde los consumidores sienten que pueden hacer lo que deseen para poder comentar y utilizar marcas comerciales para hacerlo. Esto también se extiende a otras marcas, no solamente a los consumidores. Por lo tanto, las marcas como tal
una marca secundaria, podría terminar estableciendo un producto en particular o un servicio en particular con el propósito de simplemente generar comentarios frente a una marca senior como parte de su modelo de negocio. Esto lo hemos visto seriamente con esta marca de exteriores, y también observamos todo tipo de cosas que se hacen con las marcas que podrían ser categorías como desanimantes en el pasado, o podrían ser marcados como al menos algo dilusorio frente a una marca comercial en particular. Pero parte de nuestro léxico, como parte además del uso del léxico diario. Esto es algo bastante absurdo, que un artista de las redes sociales que tiene prácticas de tatuar marcas en cerdos vivos y vende a estos cerdos por encima de $70,000 cada uno. Esto es un ejemplo absurdo, pero lo que estamos observando es que todos estos ejemplos nos conllevan a ver las marcas retadas. Hubiésemos sentido en el pasado de que una protección fuerte era realmente necesaria, pero en este ambiente de las redes sociales, este tipo de aproximación, estas aproximaciones fuertes donde puedes controlar todo lo que va dentro de esa maleta, puede ciertamente generar una retaliación. Esto nos lleva al reto número 2, que tiene que ver con contenido generado por los usuarios. Y todos sabemos que los influencers pueden ser una forma en que pueden motivar las marcas como tal, pero la infligir es una forma también de generar, por ejemplo, influencias. Miremos distintos ejemplos. Los influencers son una parte significativa de las marcas y de la protección de la marca y desarrollo de marcas en las redes sociales. Y volverse un influencer hace parte de una comunidad, y hay muchas personas involucradas que incluso incluyen a las edades más jóvenes. Este clip me pareció gracioso porque están simplemente diciendo que con los trabajos necesitas tener una capacitación y debes de ir a hacer el trabajo físicamente, diferente a lo que es un influencer. Así que el mundo de las redes sociales está llena de personas que son influencers, pero también de personas que desean ser influencers. Y uno de los retos con los que se enfrentan las marcas en este momento es que hay personas que de hecho no se les paga por parte de la marca, no están siendo patrocinados o afiliados por la marca, que pretenden serlo con el fin de generar los suficientes seguidores para volverse un influencer. Ahora, ¿eso apoya el desarrollo de la marca? ¿Será que es algo que va dentro de esa maleta? ¿O será algo que típicamente puede entrar dentro del área de la confusión como un problema para los clientes? Estos retos nos llevan a oportunidades con las redes sociales. Así que en la motivación de contenidos de las redes sociales se realizan estos elementos para invitar a los consumidores a estos espacios y invitarlos a este contenedor que mencionábamos anteriormente. Un ejemplo, Nike sería un ejemplo de las personas que diseñan su propio equipamiento deportivo y zapatos deportivos. Los M&M's también han realizado esto. Hay muchos consumidores que pueden desarrollar sus propios M&M's para las ocasiones especiales que tal vez alguien tenga. Y de igual manera tenemos un elemento de PR, que es algo que las marcas necesitan utilizar dentro de estos espacios de esfuerzo. Hablamos sobre cómo en el pasado podíamos aproximarnos a las cosas con elementos de confusión, donde pensábamos en la afiliación, patrocinio y tratar de controlar esa imagen de la marca comercial. Pero la interacción de los consumidores no solamente presenta un reto, sino que también nos hace preguntarnos cómo lo podemos enforzar de una forma en que no explote en regreso en términos de relaciones públicas. Starbucks lo ha hecho de formas muy buenas, pero también muy malas. Y pienso que originalmente Starbucks tomó realmente esa aproximación agresiva de los imitadores que tal vez lo utilizaban en distintas mezclas o con marcas comerciales relacionadas a Starbucks. Pero luego se dieron cuenta de que para permitir que algunos de estos elementos existan, podría ser una estrategia de desarrollo de la marca. Cuando alguien genera una tienda de Starbucks, ellos sí, cuando crearon este Dumb Starbucks Coffee, dejaron que eso pasara
y lo continuaron. Y es tan intuitivo frente a la forma en que hubiésemos abarcado el tema de la marca comercial. Pero de hecho fue una gran estrategia de desarrollo de la marca comercial y una estrategia también de enforzamiento porque ayuda a educar a los consumidores. Dear Old Ox es una cervecera que produce pues, cerveza artesanal. Y cuando Old Dogs y Red Bull trataron de resolver el uso de este tema de combate de marcas comerciales, esto de hecho benefició a Red Bull y entra dentro de los cambios que han ocurrido comparados con el pasado. El mejor C&D, tal vez ustedes han escuchado esto de Netflix anteriormente, donde decían de que había un bar que no está autorizado que adoptó un tema de Stranger Things, que es un programa de televisión popular que es producido por Netflix. Y hubo una carta de desistimiento donde decían que esto se podría ser una forma de poder responder al interés de estas generaciones, especialmente la generación Z, donde se obtuvo una muy buena prensa, muy buena publicidad y realmente no hubo un daño. Y cuando mencionaron el C&D, lo hicieron de una forma en que fue inteligente, terminó yéndose de manera viral y de hecho adicionó frente a la marca. Y lo que dicen los abogados de Netflix es que trajo beneficios. Al aproximarlo de la forma en que lo hicieron, terminaron educando consumidores frente a las temáticas legales de una forma en que no lo hubiesen podido abordar en una forma convencional. De hecho, pueden encontrar el papel y la carta en línea. Y esto nos lleva al componente final de retos y oportunidades que veremos en línea y en redes sociales. Y simplemente quiero mencionar productos falsificados porque We have seen the incredible growth of counterfeit goods being sold online in parallel with the incredible explosion of shopping online. What we've seen in 2 years of the pandemic was nearly $220 billion extra in online e-commerce, and that was just 2020 and 2021. And global online spending during the pandemic reached 26.7 trillion. That was accompanied at the same time by an explosion in counterfeit goods, whether it's toiletries, whether it's in the area of healthcare, N95 masks, across the board. So that presents an additional challenge for brand owners as well. The last I will mention, and Lo último que mencionaré, y solamente lo mencionaré en breve porque lo hemos mencionado un poco en los últimos minutos, es que cuando pensamos en los principios que tenemos con respecto a las marcas y las leyes de publicidad, hay tanto enfoque en un mundo análogo. Cuando pensamos en la probabilidad de confusión, por ejemplo, hablamos de infracción y la confusión con respecto a afiliación y patrocinio y alguna asociación o conexión. Pero cuando tenemos este tipo de esta información que es el goodwill o buena intención asociado a la marca, y estamos invitando a los consumidores a esto para forjar la percepción de esa marca, algunos de esos principios ya no aplicarán en las maneras prácticas que quisiéramos. Y una de las cosas que siempre queremos pensar es que, adicional a las leyes, es que debemos ser cuidadosos con la jurisdicción en la que estamos presentes. Hay todo tipo de problemas que han tenido celebridades en redes sociales con algunos de sus ejemplos, ya sea P. Diddy o Kim Kardashian, y la lista puede continuar. Pero en Estados Unidos es importante pensar en esas guías. Ahora quiero llegar a la parte práctica, porque lo que les quiero dejar son unos consejos prácticos, estrategias y soluciones a medida que pensamos en cómo proceder en este nuevo mundo que está constantemente cambiando y evolucionando. Vamos a abordar diferentes áreas que estarán en sus herramientas. Uno es propiedad intelectual y el otro es arquitectura o tecnología, soluciones de tecnología. Y el tercero le voy a decir colaboración.
y por supuesto pueden oponerse o agregar sus opiniones, y quiero escuchar de ustedes qué herramientas utilizan. Entonces, cuando se trata de propiedad intelectual, una de las cosas que espero que puedan llevarse de las discusiones de hoy es que una de las mejores maneras de hablar de la aplicación y protección de las marcas en línea es tener una marca fuerte como tal y ser proactivos en ese espacio, en ese ámbito. También queremos pensar no solo en una palabra o un diseño, sino pensar en cómo incorporaríamos las marcas no tradicionales y cómo están surgiendo en este espacio, y cómo invertimos en nuestra presencia y asegurarnos de que los clientes están haciendo lo correcto. Y también piensen en una protección enfocada a las jurisdicciones claves, las marcas claves. Tal vez hay algunas cosas de las cuales podemos renunciar y a veces es difícil ayudar a educarnos al respecto, pero esa puede ser una de las mejores estrategias. A medida que compañías como Starbucks y M&M's o Red Bull y otros han visto nombres de dominio también, por supuesto, donde hay un panel con un nombre a utilizar de IRP, es una buena manera de resolver esto de manera pronta. Patentes de diseño están incrementando con respecto a los aspectos de derechos de diseño más ornamentales, y los derechos de autor es algo que debemos tener en cuenta, que pueden ser muy importantes para una marca también. Las herramientas arquitectónicas y tecnológicas. Pensemos en cómo las relaciones públicas pueden incentivar a nuestra estrategia, que como ha sido de importante para Old Dogs y Red Bull, que ha sido una buena decisión para Netflix. Blockchain representa oportunidades para autenticación que pueden ser importantes e útiles a medida que procedemos hacia el futuro. Programas de certificación, tecnologías de autenticación, mecanismos de seguimiento, participación del consumidor o aproximación. Hemos hablado de esto un poco esta mañana, y es que en algunos sentidos, cuando se trata de violación de derechos y protección de marca, no siempre vas a demandar. Una de las cosas que tendremos que pensar cada vez más es el uso de la tecnología para ayudar a resolver problemas antes de que lleguen a esos niveles. Así que hay maneras de diseñar herramientas tecnológicas y arquitectónicas. Así que tengamos esto en cuenta. Las herramientas finales que sugiero es que no olvidemos formas de colaborar. Cada vez más a través de organizaciones, grupos enfocados en la industria que tienen un rol clave en ayudar a los gobiernos a entender mejor las implicaciones gubernamentales, prácticas de las políticas y las prácticas, y nos pueden ayudar a resolver problemas. La política, los jurados, legisladores, investigadores y organizaciones profesionales que he mencionado, NTA, pero organizaciones como ACIPI pueden ser increíblemente útiles a la hora de facilitar colaboración entre marcas y otras partes involucradas, no solamente en la industria, sino de manera interdisciplinaria. Creo que eso es todo para mí. Sé que vamos a llegar a preguntas y espero también aprender de Daniel. Gracias. I think that años no sean como ahora las visualizamos. Los usuarios cada vez son más demandantes y, como lo establece Megan, hay desafíos y oportunidades para todas las empresas que manejan las marcas. Es bien importante lo que señala Megan, y solamente anotar que el INDECOPI, que es la Oficina de Marcas y Patentes en el Perú, sacó una guía para los influencers, ¿no? Para ver cómo es que manejaban la parte de las publicidades que son tan usadas y, como lo comenta Megan, se utilizan mucho en las redes sociales. Entonces, yo creo que la charla que tenemos el día de hoy como lo indiqué al inicio, no solamente lo tenemos que ver desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista personal. Las redes sociales son parte del día a día y son parte del día a día de las empresas. Ahora me gustaría invitar a nuestro siguiente panelista.
Daniel Legaspi. Daniel es socio del área de propiedad intelectual de Santa Marina y Esteta. Tiene más de 15 años de experiencia profesional asesorando en temas de propiedad intelectual, franquicias, licencias y aspectos tecnológicos. Daniel obtuvo su licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana y una maestría en propiedad intelectual, Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías por la Universidad Panamericana. Su práctica se centra en ayudar a los clientes a maximizar la rentabilidad de sus activos intangibles mediante el desarrollo y la ejecución de estrategias a medida que implican tecnología a nivel nacional e internacional. Además, Daniel lidera actualmente el grupo de trabajo de tecnología de la firma, centrado en asistir a las empresas en el entorno digital que han evolucionado o incursionado en la web 3.0, LOT, LOB y el metaverso. Daniel ha sido ponente y expositor en temas de propiedad intelectual dentro de seminarios impartidos por diferentes asociaciones, universidades y cámaras de comercio locales e internacionales. Daniel es el representante de la Presidencia para la Protección de la Propiedad Intelectual y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. En los 148 de existencia de dicha Cámara, es la primera vez que se ha considerado a la propiedad intelectual como algo primordial en la vida de los empresarios. Sin más, le cedo la palabra a Daniel para que nos deleite con su presentación. Buenas tardes. Pues muchas gracias primero al comité y la invitación por permitirles compartir algunas de las ideas que normalmente trabajamos en el despacho para justo ayudar a los clientes a maximizar esta protección y defensa y protección de sus activos intangibles y en este caso en particular únicamente de marcas en todo lo que son las redes sociales. De entrada me gustaría que reconozcan o que entiendan qué es una red social, ¿no? Y es justo esta página, que pudiéramos hablar ahorita de una página web o algo que involucra la interacción social, donde se va a intercambiar información personal y virtual, bueno, y contenido, y pues con el objetivo de crear esta comunidad entre amigos y hacerla interactiva. Me gustó esta definición, al menos del diccionario de Oxford, porque cuando tú lees esta definición, pudieras encontrar un poco del metaverso. Entonces, ya tenemos que pensar sobre si el metaverso hoy en día es el metaverso que estamos todos considerando o realmente es una red social adicional, una plataforma más. Yo me quedo, al menos ahorita, no sé en 20 años, pero al menos ahorita como una red social adicional. De acuerdo a Hootsuite, estas son las redes sociales más utilizadas en el mundo. Como pueden ver, Facebook es la principal, YouTube, Instagram y algunas otras, pero esto nos da una idea de cuáles van a ser las jurisdicciones donde van a resolver los conflictos. Cuáles son las marcas más importantes donde los usuarios, que prácticamente Megan ya los describió perfecto, generación Z y un poco de millennial, no nos consideras Megan, pero también movemos por ahí. ¿Cuáles van a ser a dónde nos tenemos que enfocar, ¿no? ¿Cuáles son las jurisdicciones? Y cuáles son también posibles mecanismos de defensa que ellos ya llevan años impartiendo o aplicando, y de ahí partir de una base de identificación de las redes sociales. También en ese mismo reporte se menciona que en el 2021, al menos en temas de avisos de marketing o lo que se utilizó en marketing, se destinaron 154 mil millones de dólares y de esos 154 mil, pues traemos 23 mil millones más que en otros años y nos da una idea de cuánto se está utilizando entonces la publicidad en las redes sociales, el intercambio de información y cómo es la tendencia en este tipo de plataformas que va a la alta y cómo va cambiando este buyer persona de lo que nos tenemos que ir enfocando y el analizar y pues protegiendo las marcas de nuestros clientes.
no voy a entrar en materia de copyrights o en general otros activos de propiedad intelectual porque pudiéramos extendernos un poco más, pero es prácticamente esto lo que tenemos que identificar de las redes sociales. Entonces, hay productos o servicios de las redes sociales que nacen dentro de la red social o que eran o que han entrado a la red social por agarrar un mejor mercado. Entonces hay que identificar de dónde vamos a tener que empezar a cortar la tela y de ahí entonces analizar cuáles van a ser los elementos de protección que nos vamos a tener que enfocar primeramente pues en este caso, a determinar si son marcas tradicionales, no tradicionales, si va a haber alguna especie de pues, características que vayan a identificar al consumidor o al vendedor. De entrada también saber si lo que vamos a hacer es vender productos o servicios y sobre todo, en este caso de productos o servicios, cuáles van a ser los productos que tienen mucha relación o el servicio. Hace un par de horas con un amigo estábamos discutiendo sobre el tema de la entrada al metaverso, sobre los productos en una red social. Y por ejemplo, una empresa que se dedica realmente a la industria de la moda, ¿cómo conviertes esta moda en algo que se pueda aplicar dentro de la moda para tu avatar? Para esta red social donde tú ya vas a estar brindando esta información. Y entonces habrá un reto para las autoridades el empezar a considerar clases que no estaban intrínsecamente relacionadas como una especie adicional y un objetivo más para la empresa de proteger, ¿no? De entrada ya con esta nueva clasificación internacional de servicios, la actualización, pues ya consideramos a los NFTs en la clase 9. Entonces ya tenemos alguna especie de lineamiento en tema de marcas hacia dónde tenemos que empezar también a registrar. Y bueno, dentro de la parte de marketing es importante tener esta comunicación directa entre la parte legal y la parte de marketing para que se explique cuál va a ser el plan de negocio, el plan de crecimiento, el territorio, el target de la persona que queremos enfocar y a qué tipos de influencers o qué tipo de promoción queremos llegar, para que todo esto en su conjunto nos permita entonces establecer estrategias de protección. A través de lo principal, contar con los registros marcarios correspondientes en los determinados países, tomando en cuenta estos principios de territorialidad, de especialidad y el first right basis, que es prácticamente lo que nos define y lo que nos va a dar un paso más allá de los usuarios que actualmente intentan hacer creer que existen relaciones entre las empresas y sus marcas o en general cualquier otro competidor o tercero que quiera hacer uso ilegal o no autorizado de las mismas, ¿no? Luego, yo aquí considero importante el identificar cuentas principales y cuentas satélites dentro de las mismas plataformas. Es muy normal que estas empresas, por ejemplo, de pirámides, se encarguen de mantener estas suscripciones con sus respectivos vendedores y los mismos vendedores entonces empiecen a crear subcuentas donde les permita tener una mejor venta de los productos o servicios. En este caso, en la práctica nos hemos enfocado en crear estas cuentas satélites y de alguna forma establecer licenciamientos a estos proveedores, así como catálogos de las mismas fotografías y un acceso a una cierta base de datos donde los mismos pues consumidores y en este caso vendedores de las marcas pues van a poder hacer uso de este tipo de propiedad intelectual para evitar que haya infracciones o tener un mejor control sobre la información que circula en las redes sociales. El único reto que se tiene y único y principal es hacer ver cómo mantener activas cada una de estas cuentas para que de alguna forma podamos acreditar usos en clases que no teníamos ni considerado proteger, ¿no? Leer muy bien los términos y condiciones. La primera slide, como recordarán, los primeros 4 plataformas derivan de empresas que radican
en Estados Unidos y se adoptan al DMCA, y entonces pues es una gran referencia para aquellas nuevas plataformas, pero de todas maneras eso no nos exime de estar leyendo y teniendo muy ubicados la parte de protección de propiedad intelectual, de cómo vamos a establecer estas nuevas medidas extraoficiales de protección de las marcas. Uno de los retos también va a ser justo la creación de expedientes virtuales desde el inicio de las páginas o las cuentas para que, no sé, yo puse algunos ejemplos, normalmente la figura del notario, utilizar con Web Archives información, de ver cómo va el cambio en alguna página, pero sobre todo el monitoreo activo a través de inteligencia artificial u otras herramientas que nos permitan tener muy identificado y en corto plazo cuando hay una invasión o una creación de una cuenta adicional que tenga que ver con las marcas de los clientes. Ahora, el tema aquí o el reto es que recordemos que como estas plataformas no se rigen bajo los mismos principios probablemente de una creación de una marca, es decir, no van a analizar si la marca es similar o no. Ese es un reto bastante importante porque probablemente nuestra fundamentación desde un aspecto legal sí sea correcta, pero para ojos de un trademark report que vamos a levantar cuando consideremos que hay un uso indebido de marcas, pues no sea lo suficiente. Entonces hay que cuidar muy bien el lenguaje que se va a utilizar para hacerle ver a una persona que no sabemos si es un abogado, pues decir cómo es sí similar o cómo sí está invadiendo tus derechos marcarios. Y contar y aplicar muy bien entonces ese principio de territorialidad, porque al final pues lo que consideramos como una marca importante o famosa en nuestro país pudiera no ser importante o famosa en los determinados otros países. Y si de todas maneras se demuestra, al menos para, no sé, aplicando un poco los criterios de la OMPI de hace 15 años sobre pues qué es una marca que trae el mismo servicio o producto, que esté en el mismo idioma, se puede comprar en la misma moneda que en el país y ofrece servicios de atención a clientes o garantías en ese país, pues entonces hacerle ver a esta persona que va a estar atrás de este tipo de revisiones o la misma inteligencia artificial que ya está preconfigurada de ver cómo sí se están afectando los derechos. Y un punto importante que yo siempre hablo es el awareness, no a nivel legal, sino a nivel empresarial. La responsabilidad de todos en una empresa de tener conocimientos básicos de propiedad intelectual va a agilizar una correcta protección y uso de todas este tipo de marcas, inclusive una mejor valuación para los activos. Entonces, al momento de establecer esta awareness, desde una persona que se dedica a marketing, desde la persona que está en piso de ventas, y piso de ventas desde el aspecto virtual, o sea, el community manager, por ejemplo, entonces nos vamos a poder permitir tener una mejor inicio de este tipo de protecciones. Bueno, entonces, como muchos sabrán, pues tenemos estos dos tipos de mecanismos prácticamente de defensa, los extrajudiciales y los judiciales. Dependerá mucho del país en donde queramos activar este tipo de defensas judiciales. En México, por ejemplo, tenemos la infracción administrativa, la posibilidad de iniciar un procedimiento por pago de daños y perjuicios o las medidas cautelares correspondientes. Y en la práctica, bueno, con las determinadas redes sociales, estos procedimientos de Notice and Takedown Procedures o el Trademark Report Form, siempre cuidando en cómo vamos a redactar. Aquí el reto más importante como empresa es saber si al final nos conviene adelantarnos, nos conviene utilizar recursos económicos para iniciar un procedimiento judicial o qué queremos lograr. Es decir, si queremos terminar la promoción de este producto o de esta cuenta, queremos terminarla, o bien si queremos iniciar todo un procedimiento porque la empresa ve la posibilidad económica atractiva de iniciar un procedimiento que involucre la participación de todos nosotros y nosotros como colegas. Para eso y para efecto de nunca tener que llegar a este tipo de situaciones, pues
una de las cosas que siempre también hago mención es que entendamos que la globalización ya lleva muchos años aquí. Tenemos que pensar más allá de nuestros países, tenemos que adelantarnos muy bien a conocer el tipo de industria que va a tener nuestro cliente para que sobre eso sepamos muy bien los alcances que cada una de las plataformas quiere tener, si nos conviene utilizar LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook o YouTube. Entonces, dependerá mucho el target que queremos llegar, ese buyer persona, a dónde queremos llegar. Tener conocimientos de marketing va a ser muy importante en este tipo de análisis de protección y siempre estar un paso más allá. Adelantarse siempre permite el establecer mejores situaciones de defensa, no de protección, porque como ya te estás adelantando, tenemos que cambiar el chip de nuestros clientes en considerar que no son estrategias de protección, son estrategias de inversión. Son inversiones de activos intangibles que cuando uno invierte correctamente, y nos pasa en la práctica, si yo invierto correctamente mis recursos económicos, pues recibo beneficios y no tengo que estarme preocupando por absolutamente otras cosas. Y bueno, este análisis de tiempo, ¿cuánto va a tardar un procedimiento judicial versus cuánto va a tardar posiblemente una baja en la página de alguna de las redes sociales? Una vez teniendo en cuenta eso, nos vamos a poder permitir establecer una mejor estrategia de protección en estas redes sociales. Y bueno, el punto final, y como lo dijo el título, es el evolutivo ambiente de las redes sociales. Esto es lo que al menos ahorita en 2022 hemos considerado un poco atrás, pero no sabemos, y ya lo dijo un poco Megan, sobre la aplicación de leyes análogas, no han sido adaptadas completamente al ambiente digital, y la tendencia, creo, es que pues la forma en cómo estamos o nuestros clientes están llegando a los consumidores va a cambiar considerablemente. Recordemos que Instagram, por ejemplo, antes era más de fotografías y ahorita son Reels. Ahora tenemos la posibilidad de promocionar nuestras marcas en los distintos metaversos de Decentraland, Roblox, Second Life o cualquier otro, ¿no? Pero entonces, estar siempre actualizados en lo que se está desarrollando en las redes sociales y notar algún tipo de cambio con un compare muy sencillo entre los términos y condiciones de cada una de las redes. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Evidentemente, de las dos exposiciones brillantes que hemos tenido, las redes sociales están en constante evolución. Las redes sociales que tenemos ahora no necesariamente van a ser las mismas en los próximos años y los contenidos van a ser totalmente diferentes. Así que creo que con el tema que hemos tratado con estos dos expositores, el tema da para mucho más, pero tenemos una introducción y una breve reseña de lo que ha significado la evolución de las redes sociales y las marcas y los temas de propiedad intelectual. Tenemos unos breves minutos para una secuencia y una ronda de preguntas. Hi, my question is for Megan. Megan, how are brand owners handling influencers that are infringing their... ¿Cómo están manejando con los influencers que tienen un impacto negativo sobre sus marcas? Estamos viendo un par de caminos. Francamente, creo que hay una más convencional donde las marcas se acercan a los influencers directamente, pero algo que creo que es notable es que estamos viendo un incremento en las marcas que no lo están haciendo y que lo están dejando pasar porque los influencers, hoy los influenciadores, las personas que están queriendo serlo, están presentando las marcas de una manera positiva y hay un cierto cálculo de si se envía una carta para desistir o si quieren que quiten el contenido, habrá menos contenido positivo y se arriesgan. Las marcas cada vez temen más el componente de relaciones públicas. En estos momentos eso es muy importante y una marca no quiere que una carta de estas se vuelva virales. Entonces creo que estamos viendo muchas más variedades de cartas que no están tan basadas en forma, pero están tratando de
aclarar que esto, o con el conocimiento de que esto será publicado, entonces temen esta mala publicidad, entonces dejan pasar las cosas. Creo que hay un par, algunas no, pero creo que no es solamente por eh, la mala publicidad. Creo que parte de esto es que este es el tipo de cosas que una marca quiere poner en su maleta. Se pierde un poco la línea entre una crítica positiva en Yelp o TripAdvisor, porque hay críticas positivas. La diferencia es que el influencer quiere ser percibido como que está afiliado con la marca, lo cual lo sube al nivel de algo que pensaríamos como infracción, pero la forma en que las marcas están viéndolo ahora es que aunque haya una posibilidad de confusión de afiliación o patrocinio, si no hay daño no hay problema, y algunas de esas cosas pasan. Y por el otro lado también hay marcas que no lo quieren dejar pasar, pero hay que pensar en que está en el mejor interés del cliente finalmente, porque el hecho de que puedas enviar este tipo de cartas, ¿será que eso significa que deben? Pero solo si el producto o lo que promueven no es falsificado. Creo que ya eso es un concepto separado. Eso sería un no y no lo dejarían pasar, ¿cierto? Absolutamente, gracias por la pregunta. I mean, with counterfeit too, you have increasing safety. Con la falsificación tienes también temáticas que conciernen seguridad. Cosas que hemos visto en los últimos años en bienes falsificados. Hay una explosión de elementos falsificados en electrónicos, productos de baño, cosas que realmente pueden generar preocupaciones de salud para las marcas y los consumidores. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Se puede copiar alguna advertencia? ¿O cómo juega ese puede en vez de decir causa? No sé si estamos hablando entonces de Creative Commons, por ejemplo. No, yo quiero es que usted me establezca, por favor, esa diferencia en el término. Esta foto puede, está hablando de una posibilidad. Sí. Y la diferencia con esta copia causa, que me explique de pronto esa, a veces casi que sutileza, pero que en el derecho esas sutilezas pueden ser graves. Esa es la idea. Bueno, va intrínseca dentro de la palabra puede esta especie de licencia que se le da a posiblemente, digo, yo creo que al final es una licencia que como no habla mucho de qué puedes explotar, pues es una licencia bastante amplia. Y entonces necesariamente podrías utilizarla y podrías utilizarla, yo no me atrevería a decir hasta para fines económicos, ¿no? Y cuando hablas de causa, dependerá, la oración es causa qué, porque el uso de esta fotografía causará un aviso por parte de su titular, estás entonces intrínsecamente relacionado, bueno, entendiendo que no estás autorizando el uso de esta fotografía o esta imagen para cualquier tipo de beneficio. Tendrás que atenderte a las excepciones en materia de derechos de autor para poder utilizarla si cumples con ciertos requisitos de acuerdo al país. Entonces, creo que aquí más bien el tema es pues analizar justo, yo soy de la idea que el causa, pues en causa es en sentido negativo posiblemente y el puede es en sentido positivo. Pero ahí no sé, digo, al final dependerá. Tengo un caso bastante peculiar de hace unos 7 años donde un amigo fotógrafo subió unas fotografías a su catálogo y una empresa bastante renombrada, de hecho fue Converse, se le ocurrió utilizar la fotografía y estamos hablando hace 7 años. La inteligencia artificial en ese momento que él tenía contratada le avisó a los 10 minutos del post que ya había salido en redes sociales y desafortunadamente no quiso iniciar ningún tipo de acción, porque además era una fotografía que estaba siendo mutilada, habían cortado ciertas partes. Entonces, independientemente del puede o causa,
la premisa es no puedes utilizarlo, necesitas pedir autorización, porque al final, salvo que yo la utilice para algún fin pues, personal, entendamos que siempre hay un fin altruista, un fin de lucro indirecto que quieres obtener a través del uso de este tipo de fotografías o de imágenes. No sé si eso... ¿Y qué es comercial? Sí. No, y lo digo de un tono irónico, porque es que es comercial, porque la justificación luego es que no lo está haciendo comercialmente, pero al final, gracias a esa presentación o gracias a ese uso, incrementé mis ventas y indirectamente tuve otro beneficio. Entonces siempre hay un lucro indirecto. Entonces siempre hay que pedir, pues esa no debe de ser interpretado como él puede, desde un aspecto amplio, desde la parte de licencia. Sí, la última pregunta. No. Buenas tardes. Mi consulta es, bueno, las empresas para estar vigentes en las redes sociales necesitamos crear contenido en redes, ¿no? Y esta creación de contenido en redes muchas veces se hace en espacios públicos. Y en espacios públicos tenemos como fondo de pantalla grafitis, murales u obras que están efectivamente en el dominio público. Los autores de estos grafitis, estos murales, no dan una autorización expresa porque en realidad no es un elemento esencial del contenido en redes, pero ¿cómo podríamos ponderar estos derechos? ¿No? El derecho de poder crear contenido en la vía pública y el derecho del autor del grafiti o del mural. Daniel, Megan. I was just waiting for the translation to be done. Sorry. Sí, es una pregunta bastante interesante y realmente me acuerda de un caso de un socio con la que trabajé, una socia con la que trabajé y representaba a una artista que era un artista de graffiti que terminó siendo utilizado en el background de un contenido para un video musical. Y en el video musical tú podías ver la imagen en el fondo y allí estaba pues el cantante, en el fondo estaba el graffiti y desafortunadamente el contenido realmente se enfocó en una sección donde el artista de hecho escribió su nombre y su número telefónico sobre la obra de arte y fue increíblemente fácil de rastrear. Pero de nuevo, creo que sí tenemos, y esto es distinto de región a región y de país a país, pero tenemos una percepción distinta del uso justo y creo que esto es otra área donde sé que estamos hablando de marcas, pero si estuviésemos hablando del copyright, de la marca registrada, lo que vemos es un cambio de normas allí y a la medida que pensamos en esos factores de uso justo, dentro de una cultura de las redes sociales o en una cultura de Instagram, no todos cuando utilizan las redes sociales pues no lo hacen realmente en una pantalla verde de fondo. Vivimos en un mundo donde con frecuencia este tipo de acciones pueden ocurrir. Contrastado, por ejemplo, a los antiguos, a los días o hace años donde teníamos un artista de graffiti que era bastante reconocido y se pedía permiso, pero estamos viendo una evolución en este tipo de acciones. No sé si Daniel percibe esto de la misma manera o cómo lo percibiría eso. Es una pregunta interesante porque ¿qué prevalece más? ¿El derecho a crear y tener esta protección y pues el artista de calle pues tiene también su cierta protección, ¿no? Al final su trabajo debe ser de alguna forma pues remunerado y creo que al final también, no sé si algunos de ustedes fueron al tour de los murales que hay aquí. Entonces, poniéndome a pensar desde ese aspecto, pues hay gente que vive de este tour y este uso de estas explotaciones de obras creadas en una vía pública
no sé, me pongo a pensar que me iría un poco más atrás si realmente quién tiene los derechos patrimoniales de esas obras públicas y de ahí determinar si el uso de este tipo de obras para un fin publicitario, vuelvo al tema, es un fin de lucro, que no hay, tendrías que pedir una autorización. No sé, creo que es una pregunta bastante interesante y entiendo la justificación de las empresas que necesitan de vivir, pero todo mundo necesitamos de vivir y no por necesitar vivir o respirar puedes hacer lo que quieras. Creo que hay reglas específicas donde debes de pedir autorizaciones y no está peleado con ganar dinero, simplemente es seguir los pasos para evitar problemas. Bueno, nos quedamos con esta interesante pregunta y las diversas soluciones y alternativas que se pueden dar y que podría dar lugar a un nuevo panel con el tema de los murales y de los artistas callejeros. Agradecemos las presentaciones de Megan y Daniel y los invitamos a seguir participando. Este es el último panel y muchísimas gracias por estar presentes en este panel. Gracias.